Vamos a definir hoy el tema de cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos que vamos a definir como característica, vamos a decir que es un sólido y que es una figura geométrica de 3 dimensiones, que posee largo, ancho y alto, y que ocupa un lugar en el espacio y por consecuencia tiene un volumen. ¿Cómo definimos las dimensiones de un volumen? A través de su largo, ancho y alto, siendo el ancho la menor dimensión horizontal, el largo la mayor dimensión horizontal y el alto la vertical. Esto lo dijo Euclides hace más de 2200 años. ¿Qué clase de poliedros vamos a estudiar? Vamos a estudiar algunos, donde vamos a definir en forma general como un poliedro es un sólido cuyas caras son todas planas y en cada plana es un polígono. También decimos que la porción de espacio limitada por polígonos planos y que tiene las características de que tiene caras, aristas y vértices, que son los elementos característicos de estos poliedros. Vamos a construir un poliedro clásico, en este caso es un cubo, donde determinamos las aristas, como definición, que son los lados de las caras y limitan 2 caras contiguas. Las caras son todas planas y están formados por polígonos. Y los vértices son los vértices de las caras y que en cada vértice de un poliedro concurre 3 o más caras. ¿Qué clase de poliedros vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar aquellos que se distinguen entre 2 clases. Los poliedros que son irregulares cuando definimos los polígonos, que son figuras geométricas planas, que lo forman, no son todos iguales. Y que básicamente los podemos clasificar en prismas y pirámides. Entonces repetimos, los poliedros irregulares son irregulares cuando los polígonos, que son las figuras geométricas que forman las caras, no son todas iguales. Pero antes de eso vamos a definir los poliedros que también son regulares, que son más clásicos, y cuyas caras son polígonos regulares iguales, y en cada uno de sus vértices concurren el mismo número de caras. Esta característica de los poliedros regulares ya ha sido estudiada. En este caso tenemos un hexaedro regular, que comúnmente lo conocemos como cubo. Estos poliedros regulares, también llamados poliedros convexos o sólidos platónicos, ya han sido estudiados hace más de 2300 años y dieron el nombre del filósofo griego llamado Platón, que los definió de acuerdo a su cantidad de caras. Por ejemplo, tenemos el tetraedro, que tiene 4 caras, el hexaedro, que tiene 6 caras, octaedro, que tiene 8 caras, el dodecaedro, que tiene 12 caras, y el icosaedro, que tiene 20 caras. O sea que los definió por el número de caras. Estos son los únicos poliedros regulares convexos. Dado que son los únicos poliedros que se han descubierto hace más de 2200 años, se le ha dado características mágicas. Por ejemplo, el tetraedro como el fuego, el octaedro como el aire, el hexaedro como la tierra, el icosaedro como el agua, el universo como el dodecaedro. Acá tenemos animaciones de cómo pasar de una figura plana a poder construir el objeto en forma espacial. Comenzamos con el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro,
Y hasta ahora solo hemos definido los poliedros que son regulares o sólidos platónicos, y ahora vamos a ver otras clases de poliedros no regulares, como el caso del prisma y la pirámide. Vamos a definir lo que es un prisma. Es un poliedro limitado por dos polígonos iguales, llamados bases, situados en planos paralelos. Estas bases son paralelas entre sí, que no tienen por qué ser coincidentes como en este caso. No coinciden en su vertical. Al prisma posee las caras laterales, que son paralelogramos, las aristas laterales, que son los lados de las caras y limitan dos caras contiguas, y las aristas básicas, que son los lados de las bases. A este prisma, dado que las bases son pentágonos, lo llamamos pentagonal, y como las caras no son coincidentes en vertical, lo llamamos oblicuo. Otra manera de tratar de definir el caso de estos prismas es definir su altura. La altura es la altura, que es la distancia entre los vértices situados en el mismo plano. A este prisma lo llamamos pentagonal oblicuo. Un prisma recto es el que tiene sus caras laterales perpendiculares a las bases. La característica del prisma recto es que las caras laterales son todos rectángulos. Si sus bases son polígonos regulares, se llama prisma regular. ¿Qué característica tiene las que nos interesan a nosotros? Es su área lateral, su área total y su volumen. El área lateral va a ser el perímetro de la base multiplicado por la altura. El área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen es el área de la base multiplicada por la altura. Depende entonces de las características de la base, que yo halle sus áreas, y por lo tanto con eso puedo calcular tanto el área lateral, el área total y el volumen. En el caso del área lateral, conociendo el perímetro de la base, que es el número de lados multiplicado por la dimensión del lado. A este prisma lo llamamos pentagonal recto regular. Otros prismas que conocemos son los con caras paralelas. En este caso vamos a definir el paralelepípedo, que es un poliedro con caras paralelas que tiene 6 caras que son paralelogramos, paralelas a iguales 2 a 2. Los paralelepípedos son prismas cuyas bases son paralelogramos, o sea que tienen largo, ancho y alto. El área lateral es el perímetro de la base por la altura, que va a ser sumando 2 veces el largo más 2 veces el ancho multiplicado por el alto. El área total más será la suma del área lateral más 2 veces el área de la base, será igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho multiplicado por h, que es la altura, que es el área lateral, sumada 2 veces el área de la base, o sea, el largo por el ancho. El volumen va a ser el producto de las 3 dimensiones, A por B por C. Vamos a definir otro prisma clásico, que es el cubo. El poliedro formado por 6 caras iguales. Sus caras son perpendiculares en sí, con todas sus aristas que son iguales. El área lateral del cubo va a ser 4 veces el lado A multiplicado por su altura. El área total va a ser igual a 6 por A al cuadrado y el volumen es A al cubo. La pirámide es otro poliedro limitado por una base, que es un polígono cualquiera, en este caso de que sea irregular, y varias caras laterales que son todos triángulos con un vértice común llamado vértice de la pirámide. En el caso de que sean las pirámides más conocidas
que son la pirámide triangular, llamado tetraedro regular, la pirámide cuadrangular, que posee un cuadrado en su base, y la pirámide pentagonal, que posee un pentágono en su base. Y en todos tenemos que la altura es desde el vértice a la base a través de una perpendicular. Desde el vértice de la pirámide hasta la base a través de una perpendicular. La pirámide regular, vamos a calcular sus características geométricas. Vamos a calcular su área lateral, su área total y su volumen. Para eso necesitamos definir de la pirámide lo que sería el apotema de la pirámide. Conociendo el apotema de la base, que ya lo hemos estudiado con los polígonos regulares, y sabiendo su altura, formo un triángulo rectángulo en donde el apotema de la pirámide sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Eso qué nos deriva? Que yo puedo calcular el apotema de la pirámide haciendo la raíz cuadrada de los catetos, uno formado por la altura al cuadrado y el otro formado por el apotema de la base. Con el apotema de la pirámide puedo calcular el área lateral, que es el perímetro de la base por el apotema de la pirámide dividido 2. El área total va a ser el área lateral más el área de la base. Su volumen va a ser el área de la base multiplicado por la altura dividido 3. Vamos a ver también otro tema, que es la pirámide truncada regular de bases paralelas. Es como si hubiese tomado una pirámide y la hubiese cortado con un plano paralelo a la base. Eso otra vez determina que yo tengo una apotema de la pirámide truncada. Para el área lateral necesito multiplicar el perímetro de la base 1 más el perímetro de la base 2 dividido 2, multiplicado por el apotema de la pirámide truncada. El apotema de la pirámide truncada sale haciendo la raíz cuadrada de la altura de entre esos dos planos paralelos, entre la base y la otra base paralela a la primera, más el A1, que sería el apotema de la base, menos el A2, que sería el apotema del polígono paralelo a la base. A eso lo elevo al cuadrado, aplico Pitágoras y resuelvo el problema de sacar la hipotenusa del apotema de la pirámide truncada. El área total será el área lateral que ya calculé antes, más el área de la base. El volumen es esta expresión que me permite encontrar el volumen de esta pirámide truncada, que es el área de la base 1 más el área de la base 2, que son los dos polígonos que forman las bases, más la raíz cuadrada del área de la base 1 por el área de la base 2, multiplicado por la altura dividido 3. En resumen, tenemos que ya hemos estudiado los prismas, las pirámides y los poliedros, que son regulares, que son los sólidos platónicos. Vamos a algunos cuerpos geométricos de revolución. Los cuerpos geométricos de revolución que vamos a estudiar, en este caso, son los cuerpos redondos, que son aquellos que tienen al menos una cara o superficie curva. Analizaremos solamente el cilindro recto, el cono y la esfera. Dentro del cilindro circular recto es un cuerpo de revolución generado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. La base circular la llamamos directriz. Vamos a determinar un eje, dado que vamos a hacer que un rectángulo gire alrededor de uno de sus lados, que ese lo vamos a tomar como eje.
Y a ese rectángulo que va a ir girando a través de sus lados, de uno de sus lados, lo llamamos generatriz. El concepto entonces de generatriz y directriz determina la construcción de este cuerpo geométrico de revolución llamado cilindro circular recto. La altura del cilindro es la altura que existe entre los planos. Ahí tenemos una animación y el objeto de la superficie que genera esta revolución de rectángulo girando alrededor de sus lados. El área lateral es el perímetro de la base por la altura. El área total es el área lateral más 2 veces el área de la base, y el volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Tenemos otro cuerpo geométrico, también de revolución, que es el cono circular recto, que es ahora en vez de tomar un rectángulo, tomamos un triángulo rectángulo que gira alrededor también de uno de sus catetos, produciendo el mismo efecto que el cilindro, nada más que ahora formamos un cono, donde tenemos un elemento para calcular el área lateral, que es la generatriz del cono, que es la hipotenusa formada por la altura del cono y el radio de la base. La base es circular, llamada directriz, y el triángulo es la generatriz que gira alrededor de uno de sus lados, y por lo tanto llamamos que es un cuerpo geométrico de revolución formado por un triángulo rectángulo. Los elementos que analizamos del cono siempre es su área lateral. Área lateral es pi por el radio, por la generatriz. El área total es pi por radio por la generatriz, más el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. El área total es igual a pi por radio, y eso multiplicado por la suma de la generatriz por el radio, más el radio. Y el volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. En el cono truncado, circular recto, de bases paralelas, tenemos los mismos elementos, la directriz. Ahora giramos un trapecio alrededor de su eje y los conceptos son similares al de la pirámide truncada. Tenemos que, para calcular su área lateral, necesitamos saber, en este caso, la generatriz del cono, que otra vez aplicando Pitágoras resolvemos como la altura del cono más el radio de la base menos el radio de la base paralela. Eso lo elevamos al cuadrado y lo sumamos a la altura al cuadrado. Eso determina con la raíz cuadrada la generatriz del cono. Con esa generatriz del cono nos permite a nosotros definir lo que sería el área lateral. El área lateral entonces va a ser igual a pi por la generatriz por la suma de los dos radios. El radio de la base más el radio mayor más el radio menor de las bases que son paralelas. El área total va a ser igual a pi multiplicado por la generatriz más multiplicado por el radio de la base más el radio menor de la otra base, más el radio de la base mayor, más el radio de la base menor, todo eso es elevado al cuadrado. El volumen es igual a 1/3 de pi multiplicado por la altura, y eso multiplicado por el radio al cuadrado mayor, el radio menor al cuadrado, más la suma de los dos radios. En el caso de la esfera, tenemos un punto O y un segmento R, y llamamos de la esfera de centro O y de radio R
al conjunto de puntos del espacio cuya distancia AO es igual a R. En este caso estamos viendo como si fuese una radiografía de la esfera, en donde tenemos los elementos del radio y el centro de la esfera. Nos interesan sus características geométricas, que son el área completa de la esfera, que es igual a 4 por pi por radio al cuadrado, y su volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo.